El retorno de los predestinados, entre redes repletas y secretos inmortales. En el episodio anterior, tras una batalla épica contra una bestia marina en las aguas gélidas de Inverness, Alexander sorprendió a su tripulación al posponer la partida hacia Amesbury, decidido a garantizar que la paz reinara en los mares y que los pescadores locales pudieran regresar a salvo a sus hogares. De vuelta en la aldea pesquera, la tripulación fue recibida como héroes, pero Baker, el anciano más sabio del lugar, reveló un secreto inquietante. La criatura a la que se enfrentaron no estaba sola, y algo más aún acechaba en las aguas del canal. Cuando el amanecer irrumpió entre las nieblas ancestrales de las Highlands, Alexander fue testigo de una sombra colosal abandonando el mar salado y serpenteando río arriba, siguiendo el curso del río Ness como si obedeciera a un llamado primordial. Lo que descubrieron desafió todas las expectativas. No era la madre furiosa en busca de venganza, sino la cría que habían apresado en sus redes, demostrando una confianza desconcertante, como si los reconociera no como cazadores, sino como libertadores. Allí, en las aguas sagradas del lago Ness, Alexander comprendió una verdad que trascendía la aventura. Aquella criatura no buscaba confrontación, sino refugio, y en un encuentro decisivo con Jacobus Stuart, plantó la semilla de una leyenda que resonaría a través de los siglos, la historia del monstruo del lago Ness, no como una amenaza a ser destruida, sino como una guardiana a ser venerada. En este nuevo episodio, descubriremos juntos cómo, de regreso a Amesbury, tanto el Aletheia como el oasis del Loire navegan bajo cielos favorables cuando Sostrato revela conocimientos ancestrales sobre puntos de pesca legendarios donde las aguas hierven de vida abundante, un regalo del océano que confirma que fuerzas mayores observan cada movimiento de esta flota predestinada. A medida que se aproximan a Amesbury, Helena avistará a Edith de pie sobre un acantilado, aguardando el retorno de su sobrina con la paciencia de quien conoce la crueldad de la espera marítima, preparando el escenario para un reencuentro que trasciende generaciones y une raíces con alas. En la aldea, el banquete preparado por Neville, quien presintió la llegada con una precisión imposible, se transformará en un teatro de revelaciones cuando Alexander mencione su alianza con Jacobus Stuart, despertando una memoria dormida en el sanador que abrirá las puertas a una verdad perturbadora. Neville no es solo guardián de antiguas sabidurías, sino un hombre que desafió al propio tiempo, permaneciendo joven mientras generaciones enteras nacen, envejecen y parten. Descubriremos cómo esta revelación sobre la inmortalidad del druida se conecta con la predestinación de Alexander y con una antigua profecía que habla de elegidos del mar, la tierra y el cielo convergiendo para enfrentar el despertar de algo que ha dormido por eras más allá de toda cuenta. El mar como testigo. Hay jornadas que transforman a los hombres en leyendas, y mares que guardan secretos más antiguos que la propia memoria de la humanidad. Cuando el Aletheia y el oasis del Loire izaron sus velas rumbo al regreso, ya no eran simples embarcaciones de madera y lona, eran testigos vivos de pruebas que desafiarían la fe de los más escépticos. El océano, en su vastedad infinita, parecía celebrar el coraje de quienes se atrevieron a sumergirse en sus misterios más profundos, ofreciendo aguas calmas como si reconociera en los tripulantes no meros viajeros, sino elegidos de un destino tejido por las propias estrellas. Alexander, de pie en la cubierta de la Aletheia, sentía el viento susurrar promesas y advertencias en igual medida. Antes de proseguir con esta narrativa de aguas ancestrales y revelaciones inmortales, permíteme un momento de profunda gratitud. Si esta historia toca tu corazón, si estas palabras resuenan con algo dentro de ti que anhela aventura y misterio, demuestra tu apoyo con un gesto simple, pero significativo. Deja tu me gusta, comparte tus pensamientos en los comentarios y suscríbete a nuestro canal. Cada acción tuya es como una vela encendida en la oscuridad, iluminando el camino para que podamos seguir navegando juntos por estas aguas narrativas. Tu participación no es solo un número, es el viento que llena nuestras velas y nos impulsa a desvelar historias cada vez más profundas y envolventes. Helena observaba el horizonte con ojos que habían aprendido a leer no solo las olas, sino los propios designios del destino. A su lado, Maqueda y Amina compartían un silencio cargado de comprensión mutua, esa quietud que solo nace entre almas que enfrentaron juntas lo imposible y emergieron transformadas. El oasis del Loire, embarcación que transportaba no solo tripulantes, sino la confianza sagrada del Gran Mansa, se deslizaba por las aguas con una gracia que desafiaba su reciente prueba. Era como si el propio navío hubiera adquirido conciencia de su importancia en el gran tablero del destino, navegando con una dignidad que trascendía su naturaleza de madera y cuerda.
Sostrato, el navegante cuyos ojos parecían ver más allá del velo de lo visible, se acercó a Alexander con ese paso medido que siempre presagiaba revelaciones importantes. Sus conocimientos, acumulados a lo largo de décadas recorriendo rutas olvidadas y dialogando con pueblos que la historia oficial jamás registraría, eran como un mapa vivo de las maravillas ocultas del océano. En ese momento, mientras el sol comenzaba su descenso hacia el abrazo del horizonte, llevaba consigo el secreto de puntos de pesca legendarios, lugares donde las aguas servían con una abundancia tan generosa que desafiaba la lógica y rozaba lo milagroso. Alexander, al reconocer el brillo peculiar en la mirada del viejo navegante, supo que estaba a punto de presenciar algo extraordinario. El cielo sobre ellos se extendía en tonos de azul profundo, cruzado ocasionalmente por nubes que parecían pinceladas de un artista divino. Las gaviotas, mensajeras eternas entre la tierra y el mar, trazaban arabescos en el aire con una libertad que hacía suspirar a los marineros por hogares que algunos apenas recordaban. Pero había algo distinto en este viaje de retorno, una sensación palpable de que ya no eran los mismos que habían partido. Cada tripulante llevaba en el pecho no solo recuerdos, sino fragmentos de sabiduría arrancados de las propias entrañas de lo desconocido. El océano había puesto a prueba su coraje, medido su lealtad, y al final, los había marcado con el sello invisible de quienes ven más allá de la superficie de las cosas. Alexander sentía el peso dulce y terrible de su responsabilidad. Maqueda y Amina no eran simplemente pasajeras o aliadas, eran almas confiadas a él por el Gran Mansa, un monarca cuya visión se extendía mucho más allá de las fronteras de su reino terrenal. Esa confianza era una cadena de oro y hierro al mismo tiempo, hermosa por su honor, pesada por sus implicaciones. El joven capitán, que ya no era tan joven en espíritu como los años sugerían, comprendía que cada decisión suya reverberaba a través de destinos entrelazados en un tapiz cuya extensión completa apenas comenzaba a vislumbrar. Mientras el aleteia cortaba las olas con la precisión de una espada afilada, Alexander comprendía que no dominaba el mar. Él y el mar se habían convertido en socios de una danza tan antigua como el propio tiempo. Las aguas que hierven, el regalo del océano. Sostrato señaló un punto específico en el horizonte donde las aguas parecían danzar con un brillo distinto, casi hipnótico. Allí, dijo con una voz cargada de la certeza de quien ya ha presenciado lo imposible, las corrientes ancestrales se encuentran en un abrazo eterno, trayendo desde el fondo abisal nutrientes que alimentan criaturas en tal abundancia que pocos ojos mortales han contemplado. Su mano arrugada trazaba en el aire patrones invisibles, como si dibujara mapas que existían solo en su prodigiosa memoria. Alexander ordenó que ambas embarcaciones ajustaran el rumbo, sintiendo en lo más profundo que estaban a punto de presenciar algo que iba más allá de la simple necesidad de provisiones. Era como si el propio océano estuviera preparando un obsequio para quienes habían demostrado ser dignos de sus secretos mejor guardados. Cuando las redes fueron lanzadas por primera vez, el silencio expectante que se apoderó de las cubiertas fue casi religioso. Marineros curtidos por años de mar contuvieron la respiración, observando cómo las fibras trenzadas descendían hacia las profundidades azul oscuro. No pasó mucho tiempo antes de que las cuerdas comenzaran a tensarse con una fuerza que arrancó exclamaciones de asombro incluso a los más experimentados. Izar con cuidado, gritó el contramaestre de la aleteia, mientras los músculos se tensaban y las manos encallecidas tiraban al unísono. Lo que emergió de las aguas desafió toda expectativa. La red estaba tan repleta de peces plateados y dorados que las fibras gemían bajo el peso, amenazando con romperse en cualquier instante. Era como si todas las criaturas del océano hubieran decidido ofrecerse voluntariamente a aquellos navegantes predestinados. En el oasis de Luar, la escena se repetía con la misma intensidad milagrosa. Maqueda, al observar los barriles llenarse a una velocidad imposible, sintió lágrimas de gratitud deslizarse por su rostro. No eran lágrimas de tristeza, sino de profundo reconocimiento de que fuerzas mayores que la comprensión humana estaban tejiendo su protección alrededor de aquella expedición. Amina, a su lado, murmuraba oraciones en su lengua natal, palabras antiguas que invocaban bendiciones de los ancestros y agradecían a los espíritus de las aguas por tanta generosidad. Los tripulantes trabajaban con una reverencia casi espiritual, conscientes de que no estaban simplemente pescando, sino participando en un ritual cósmico en el que el mar elegía alimentar a quienes había decidido proteger. Cada pez que saltaba a los barriles parecía palpitar con una vida intensificada, como si llevara en sus escamas fragmentos de la propia esencia oceánica.
Alexander había establecido reglas estrictas mucho antes de zarpar. La pureza de los navíos debía preservarse con el mismo cuidado con que se protege un templo sagrado. Así, los marineros trabajaban con eficiencia metódica, vertiendo constantemente agua fresca sobre los peces capturados para mantenerlos vivos y vigorosos. El olor fuerte que normalmente acompaña a las grandes pescas no tenía permiso para contaminar las cubiertas. Solo en tierra firme los peces serían limpiados y preparados. A bordo se consumían únicamente ejemplares ya salados y curados, guardados en reservas que exhalaban el aroma del mar y de las hierbas conservantes. Esta disciplina no era una simple precaución sanitaria, sino una filosofía de navegación. Un barco limpio era un barco bendecido, y Alexander había aprendido de sus maestros que el mar recompensa a quienes lo respetan en todos los aspectos de su travesía. Lanzamiento tras lanzamiento, las redes regresaban con una abundancia que rozaba lo absurdo. Sostrato observaba con una sonrisa cómplice. Había visto este fenómeno solo 3 veces en su larga vida en el mar, y en cada ocasión, quienes recibieron tal bendición estaban destinados a hazañas que entrarían en las leyendas. El océano reconoce a sus elegidos, murmuró para sí, aunque Alexander, con el oído afinado por el tiempo en alta mar, alcanzó a escuchar las palabras. El joven capitán sintió un escalofrío recorrerle la espalda, no de miedo, sino de la profunda comprensión de que su viaje apenas comenzaba. Si el mar ofrecía provisiones con tal abundancia, era porque sabía que pruebas aún mayores aguardaban más allá del horizonte. Este era el patrón eterno. El universo fortalece a quienes necesitarán fortaleza, prepara a quienes enfrentarán lo impensable. Cuando los barriles finalmente rebosaban y los marineros declararon que no había más espacio para almacenar, Sostrato señaló que era hora de continuar el viaje. Las aguas, que habían hervido de vida con una generosidad incomparable, regresaron a su apariencia normal, como si una cortina invisible hubiera caído sobre un espectáculo místico. Los tripulantes de la Leteia y del Oasis de Luar intercambiaron miradas cargadas de un significado silencioso. Sabían, con esa certeza visceral que no necesita palabras, que habían sido testigos de algo extraordinario. No se trataba simplemente de una pesca exitosa, era una confirmación cósmica de que sus destinos estaban entrelazados con fuerzas que trascendían la comprensión ordinaria. Y mientras las velas volvieron a llenarse con viento favorable, cada hombre y cada mujer a bordo se sintió simultáneamente humilde y exaltado, consciente de que formaban parte de algo infinitamente mayor que sus vidas individuales. Responsabilidad y reconocimiento, el peso de la predestinación. Mientras el oasis de Luar se deslizaba en formación paralela a la Leteia, Maqueda permanecía junto al mástil principal, observando la danza sincronizada de las dos embarcaciones. Su corazón latía con una mezcla de orgullo y responsabilidad que jamás imaginó posible sentir. Aquel navío, que había sobrevivido a tormentas capaces de devorar embarcaciones 3 veces mayores, que había resistido vientos que arrancarían mástiles como ramas secas, seguía firme y noble como un guerrero marcado por batallas, pero jamás derrotado. Cada tabla de su casco parecía contar una historia de resistencia, cada cuerda en sus mástiles entonaba himnos de supervivencia. Maqueda comprendía, con claridad cristalina, que el oasis de Luar no era solo un medio de transporte. Era un símbolo vivo de la confianza que el Gran Mansa había depositado en su capacidad para honrar los compromisos asumidos. Amina se acercó a su compañera con ese andar grácil que parecía flotar sobre la cubierta en lugar de pisarla. Entre ambas existía una conexión forjada no solo por lazos de sangre o cultura, sino por la experiencia compartida de enfrentar lo desconocido y regresar transformadas. Maqueda, dijo Amina en voz baja pero firme, puedo sentir en los ojos de los marineros algo distinto. Ya no es solo obediencia o lealtad profesional, es reverencia. Maqueda asintió lentamente, reconociendo la verdad de aquellas palabras. Los tripulantes habían presenciado no solo el valor de Alexander, sino su capacidad para tomar decisiones que desafiaban la lógica común, aún así, conducían a todos a la salvación. Habían visto a un joven transformarse ante sus ojos en algo mucho más complejo y profundo que un simple capitán de barco. Alexander, en la cubierta de la Leteia, sentía el peso de esa transformación como un manto invisible sobre los hombros. Ahora cargaba no solo con la responsabilidad por Maqueda y Amina, confiadas a él por el Gran Mansa en un acuerdo que trascendía los contratos mundanos, sino también con la creciente conciencia de que cada tripulante depositaba en sus manos no solo sus vidas, sino también sus esperanzas y sueños.
Ese conocimiento podría aplastar a un hombre común, doblegarlo bajo una carga imposible de soportar. Sin embargo, Alexander había descubierto en su interior una fuente de fuerza que no sabía que existía, una certeza inquebrantable de haber nacido para ese propósito específico. No era arrogancia, sino el reconocimiento sereno de un destino que las estrellas habían trazado mucho antes de que su primer llanto de recién nacido resonara en el mundo. Elena, observando a Alexander desde el otro lado de la cubierta, veía con claridad lo que muchos aún no percibían por completo. Aquel joven que había conocido meses atrás, impetuoso, talentoso, pero todavía no del todo formado, había dado paso a un líder cuya presencia emanaba una autoridad natural que no necesitaba gritos ni demostraciones de poder. Era la autoridad silenciosa de quienes conocen profundamente su propósito y caminan en total alineación con él. Recordaba a su madre, Tifis, que poseía esa misma cualidad rara, la capacidad de hacer que otros creyeran en lo imposible simplemente porque ella creía primero, con una fe tan sólida que se volvía contagiosa. Alexander portaba algo de esa esencia, aunque moldeada por experiencias únicas y desafíos que ni siquiera Tifis había enfrentado en su propia travesía por el mar. Los marineros de la Leteia trabajaban ahora con una eficiencia que trascendía el mero profesionalismo. Cada cuerda ajustada, cada vela alineada, cada movimiento en la cubierta se ejecutaba con una precisión casi ritual. Habían comprendido, a través de vivencias que las palabras jamás podrían capturar adecuadamente, que no servían a un capitán común. Alexander no era solo el hijo de un linaje noble de navegantes ni un joven con habilidades excepcionales, era aquello que las antiguas profecías marítimas llamaban el dominador del mar. Un título que no se conquistaba por fuerza o astucia, sino que se recibía como bendición y maldición al mismo tiempo. Nacer predestinado significaba cargar responsabilidades que otros hombres jamás conocerían, pero también acceder a sabidurías y conexiones con el océano que transformaban lo imposible en inevitable. Mientras el sol comenzaba a pintar el cielo con tonos de ámbar y carmesí, anunciando el final de otro día en alta mar, Alexander reunió mentalmente todos los hilos de esa compleja tapicería en la que se había convertido su vida. Maqueda y Amina confiadas a su protección, Elena en busca de respuestas sobre su propio destino, Sostrato guardando secretos ancestrales que solo revelaba poco a poco, y toda una tripulación que depositaba en sus decisiones no solo sus vidas presentes, sino el futuro de sus familias y descendientes. Era una responsabilidad que haría huir a hombres menores hacia tierras lejanas sin mirar atrás. Pero Alexander sentía, en lo más profundo de su ser, que no había elección. No porque estuviera obligado, sino porque rechazar ese llamado sería negar la esencia misma de quien era. Había nacido para el mar, y el mar lo había elegido para propósitos que solo el tiempo revelaría por completo. El horizonte de Amesbury, tierra a la vista. Cuando los primeros contornos familiares de la costa de Amesbury comenzaron a emerger de la línea donde el cielo y el mar se besan, una transformación palpable recorrió ambas embarcaciones. Era como si los propios navíos reconocieran la tierra que los había visto partir, como animales que olfatean el hogar tras una larga migración. Los marineros, por más experimentados que fueran, no lograban contener sonrisas discretas que iluminaban rostros endurecidos por la sal y el viento. Amesbury no era solo un puerto o una aldea, era santuario, era memoria viva, era el lugar donde las raíces se hundían tanto en la tierra como en los corazones. Alexander ordenó ajustar las velas para desacelerar la aproximación, pues deseaba que ese momento de retorno fuera saboreado, no apresurado. Algunas llegadas merecen celebrarse con la reverencia de quien reconoce que no todos los que parten tienen el privilegio de regresar. Los acantilados rocosos que custodiaban a Amesbury como centinelas petrificados se alzaban majestuosos contra el cielo, sus formaciones irregulares narrando historias de eras en las que el mundo era joven y los océanos aún aprendían sus ritmos. Las gaviotas giraban en patrones ancestrales, sus gritos resonando como saludos en una lengua olvidada por la humanidad, pero todavía comprendida por las almas que verdaderamente pertenecían al mar. Elena sentía su corazón acelerarse con cada metro que los acercaba a la costa, no por ansiedad, sino por esa dulce anticipación que nace cuando sabemos que algo profundamente significativo está a punto de ocurrir. Llevó la mano al pecho, sintiendo bajo los dedos el pulso rítmico que parecía sincronizarse con las olas que lamían el casco de la Leteia, como si corazón y océano hablaran la misma lengua primordial. Sostrato, situado junto al timón, guiaba la aproximación con una pericia que convertía la navegación en arte. Sus ojos,
que ya habían contemplado 1000 puertos en cientos de tierras distintas, encontraban en Amesbury algo especial, una cualidad etérea que hacía de aquella aldea algo más que un simple punto en el mapa. Sabía, con la sabiduría acumulada durante décadas leyendo señales invisibles para los ojos comunes, que Amesbury era uno de esos lugares raros donde el velo entre mundos se vuelve más delgado. Lugares así atraen tanto la luz como la sombra, tanto la sabiduría como el misterio, y quienes los habitan rara vez son personas ordinarias. Nebem, el druida sanador cuya fama se extendía por tierras lejanas, era prueba viva de esa verdad. Y Sostrato sospechaba que estaba a punto de presenciar revelaciones que desafiarían incluso su vasta experiencia con lo extraordinario. En el oasis de Luar, Maqueda y Amina se preparaban para el desembarco con cuidado meticuloso. Vestían sus ropas más nobles, no por vanidad, sino por respeto hacia quienes las recibirían y por el reconocimiento de la importancia de ese momento. El gran Mansa les había confiado no solo una misión, sino su propia reputación y honor. Regresar a salvo, fortalecidas por alianzas y enriquecidas por experiencias que transformarían para siempre sus perspectivas, era un triunfo que debía ser reconocido con la dignidad apropiada. Amina ajustó los adornos de Maqueda con manos delicadas, mientras murmuraba palabras de aliento en su lengua natal. Entre ambas existía una comprensión silenciosa de que estaban a punto de pisar nuevamente tierra tras pruebas que habrían puesto a prueba a mujeres 3 veces más viejas y experimentadas. Sobrevivieron. Prevalecieron. Y ahora regresaban no como las mismas que partieron, sino como versiones ampliadas de sí mismas. Alexander observaba la aproximación con ojos que percibían múltiples capas de significado en cada detalle. La aldea que se revelaba gradualmente en la costa no era solo un destino geográfico, era un punto de convergencia donde pasado y futuro se encontraban, donde secretos dormidos aguardaban el momento adecuado para despertar. Podía sentir, con esa intuición agudizada que había ido creciendo en su interior desde que se embarcó en aquella jornada extraordinaria, que Amesbury guardaba revelaciones que cambiarían de forma fundamental su comprensión de la naturaleza misma de su misión. Nebem, cuyo nombre se pronunciaba con reverencia incluso en las tierras lejanas de las Highlands, era una pieza central de un rompecabezas cuyas dimensiones completas Alexander apenas comenzaba a vislumbrar. El joven capitán respiró hondo, llenando los pulmones de aire marino cargado de sal y promesas, preparándose mentalmente para lo que estuviera por venir. Los tripulantes corrían por la cubierta en una coreografía ensayada por la repetición infinita, preparando el aleteia para el anclaje. Las cuerdas se organizaban, las velas se recogían con precisión, las anclas se revisaban y se volvían a revisar. No había margen para el error, la aproximación a un puerto exigía atención meticulosa, pues un solo desliz podía transformar un retorno triunfal en una tragedia humillante. Pero aquellos hombres eran profesionales entrenados no solo en técnicas marítimas, sino en algo más profundo, la comprensión de que cada acción, por pequeña que fuera, cargaba un peso que se extendía más allá del momento inmediato. Trabajaban no solo para Alexander, sino para un ideal mayor, la convicción de que formaban parte de algo que trascendía sus vidas individuales, una narrativa épica que sería contada y recontada por generaciones que aún no habían nacido. Y en ese conocimiento encontraban un propósito que transformaba el trabajo arduo en servicio sagrado. La centinela del acantilado, Edith y la espera. Fue Helena quien la vio primero. Allí, en el punto más alto del acantilado que dominaba la bahía, una figura solitaria permanecía inmóvil como una estatua esculpida por la propia naturaleza. Incluso a la distancia, Helena habría reconocido aquella postura en cualquier lugar del mundo. Era Edith, su tía, montando guardia como lo había hecho incontables veces antes, esperando con una paciencia que solo quienes conocen la crueldad de la espera marítima logran cultivar. El viento azotaba el cabello de Edith, convirtiéndolo en un estandarte salvaje que danzaba contra el cielo, pero ella se mantenía firme, con los ojos fijos en el horizonte, como si la fuerza de su voluntad pudiera acelerar el regreso de aquellos a quienes amaba. Helena sintió lágrimas cálidas deslizarse por su rostro, no de tristeza, sino de profunda emoción al reconocer que había alguien en tierra firme para quien su ausencia había significado noches de preocupación y días de esperanza persistente. Edith había subido a aquel acantilado todos los días desde que el aleteia desapareció más allá del horizonte. Era un ritual que otros quizá considerarían superstición u obsesión, pero que para ella representaba una fe materializada en acción. Cada mañana,
antes de que el sol completara su ascenso, recorría el sendero empinado que conducía a la cima rocosa, llevando consigo solo agua y la certeza inquebrantable de que Helena regresaría sana y salva. Allí, con el mar extendiéndose infinito ante sus ojos, Edith conversaba con los recuerdos de Tifis, su hermana, madre de Helena, una mujer extraordinaria cuyo espíritu parecía seguir habitando aquellas aguas. «Protégela», murmuraba Edith al viento, «así como yo te habría protegido a ti si los destinos hubieran sido otros». Y en el silencio que seguía, imaginaba escuchar respuestas llevadas por la brisa salina, promesas susurradas de que Helena estaba bajo una protección que trascendía lo mortal. Cuando Edith finalmente distinguió las velas conocidas emergiendo en el horizonte, su corazón pareció detenerse y acelerarse al mismo tiempo, en un ritmo imposible. Por un instante eterno no pudo moverse, como si temiera que cualquier gesto rompiera el encantamiento y hiciera desaparecer las embarcaciones como un espejismo cruel. Pero entonces la realidad se afirmó, eran ellos, realmente ellos, el Aletheia y el oasis de Luar navegando en una formación majestuosa de regreso a Amesbury. Edith dejó escapar un sonido que fue al mismo tiempo risa y sollozo, una alegría pura mezclada con un alivio tan intenso que casi dolía físicamente. Alzó los brazos al cielo en un gesto de gratitud hacia las fuerzas invisibles que habían guiado de vuelta a su sobrina, sin importarle quién pudiera verla en aquella demostración espontánea de emoción arrolladora. Algunas alegrías son demasiado grandes para contenerse dentro de los límites de la compostura social. Desde la cubierta de la Aletheia, Helena observaba la figura distante de su tía y sentía una conexión que desafiaba la distancia física que aún la separaba. Era como si un hilo invisible, pero irrompible, uniera sus corazones, permitiendo que las emociones fluyeran entre ellas incluso a través de cientos de metros de aire y agua. Helena comprendía, con una claridad que no necesitaba explicaciones racionales, que Edith no había esperado solo por sentido del deber o por obligación familiar. Había esperado porque en el rostro de Helena veía reflejada a la hermana perdida, porque en la risa de Helena resonaban los recuerdos de Tifis, porque permitir que Helena partiera sin asegurar su regreso habría sido como perder a Tifis una vez más. Esa comprensión trajo consigo una gratitud profunda y también una responsabilidad renovada. Helena no vivía solo para sí misma, sino que llevaba dentro fragmentos de vidas anteriores, legados que debían ser honrados con decisiones dignas. Alexander, al percibir la intensidad emocional que se apoderaba de Helena, se acercó a ella con la sensibilidad que lo convertía en un líder verdaderamente excepcional. No necesitaba palabras para comprender lo que ella sentía, bastaba observar la tensión en sus hombros, el brillo húmedo en sus ojos, la forma en que sus manos se aferraban a la borda del barco. «Helena», dijo suavemente, colocando una mano gentil sobre su hombro, «prepara un bote. No necesitas esperar a que anclemos por completo. Ve al encuentro de quien te espera con el corazón quebrado por la añoranza». Helena se volvió hacia él con una expresión de gratitud tan intensa que hacía innecesarios los agradecimientos verbales. Ese simple gesto de comprensión y permiso revelaba por qué la tripulación seguía a Alexander con una lealtad que trascendía contratos o pagos. Lideraba no mediante órdenes rígidas, sino a través de un reconocimiento profundo de la humanidad de quienes estaban bajo su mando. Edith, aún en el acantilado, vio cuando el bote fue bajado de la Aletheia. Aunque no podía distinguir rasgos individuales a esa distancia, lo supo, con esa certeza visceral que no necesita confirmación visual. Helena estaba en aquella pequeña embarcación, remando con furia hacia la playa. Edith comenzó a descender por el sendero rocoso con una velocidad que desafiaba la prudencia, las piedras sueltas rodando bajo sus pies mientras prácticamente volaba cuesta abajo. No había tiempo para la cautela ni la vacilación, cada segundo que la separaba de Helena parecía una eternidad insoportable. Y mientras descendía, Edith permitió que los recuerdos de Tifis inundaran su conciencia, la hermana que había amado, que había perdido, que jamás olvidaría. Helena era un puente vivo entre el pasado y el presente, entre la pérdida y la redención. Abrazarla sería como abrazar un fragmento precioso de todo lo que fue arrebatado cuando Tifis partió hacia las aguas de las que no hay retorno. Reencuentro, cuando raíces y alas se abrazan. El bote tocó la arena de la playa con una suavidad que contrastaba con la urgencia que había impulsado a Helena a través de las olas. Apenas esperó a que la pequeña embarcación se estabilizara por completo antes de saltar a las aguas poco profundas, hundiendo las botas en la arena mojada mientras corría hacia la figura que descendía apresuradamente desde las rocas. El mundo a su alrededor pareció desacelerarse,
cada grano de arena, cada gota de espuma marina, cada grito de gaviota en lo alto se convertía en parte de un instante que quedaría grabado para siempre en la memoria con una claridad cristalina. Edith y Elena corrían una hacia la otra como si fuerzas magnéticas las atrajeran, como si el universo entero hubiera conspirado para que aquel encuentro ocurriera exactamente en ese momento, en ese lugar, bajo un cielo teñido con los colores del atardecer que atestiguaba en silencio la reunión de almas que el mar había separado temporalmente. Cuando finalmente se encontraron, el abrazo que compartieron contenía en sí capas infinitas de significado. Era el abrazo de tía y sobrina, sí, pero también el abrazo entre presente y pasado, entre quien partió y quien esperó, entre el coraje y la fe. Edith sujetaba a Elena como si temiera que pudiera disolverse en la niebla si aflojaba los brazos, mientras Elena hundía el rostro en el hombro de su tía, inhalando aquel aroma familiar que significaba hogar, seguridad, amor incondicional. No hacían falta palabras, algunas emociones son demasiado profundas para ser capturadas por el lenguaje verbal. Permanecieron así, abrazadas en la frontera entre el mar y la tierra, llorando lágrimas que lavaban semanas de preocupación y miedo, sustituyéndolas por alivio puro y alegría renovada. El océano, que se había llevado a Tifis para no devolverla jamás, esta vez había sido misericordioso y había traído de regreso a Elena. Desde el oasis de Luar, Maqueda y Amina habían observado el desembarco de Elena con expresiones de profundo respeto. Comprendían, aún sin conocer todos los detalles de la historia familiar de Elena, que estaban presenciando algo sagrado. Cuando su propio bote estuvo listo, descendieron con la gracia digna de su linaje real, pero también con la humildad de quienes habían aprendido que la verdadera nobleza no se mide por títulos o riquezas, sino por el carácter y la compasión. Al llegar a la playa, encontraron a Elena y Edith aún abrazadas, y aguardaron respetuosamente a la distancia adecuada hasta que el momento más intenso del reencuentro pasara. Había sabiduría en reconocer cuando nuestra presencia debe ser periférica, cuando debemos ser testigos silenciosos en lugar de participantes activos. Maqueda tocó suavemente el brazo de Amina, y ambas intercambiaron una mirada de mutua comprensión. Cuando Elena finalmente se separó lo suficiente como para mirar a Edith a los ojos, vio en ellos el reflejo de todo lo que había sentido durante la espera. Vio noches de sueño interrumpido, días de vigilia esperanzada, oraciones susurradas al viento, lágrimas derramadas en soledad cuando el miedo amenazaba con imponerse a la fe. Edith logró articular por fin Elena, con la voz quebrada pero firme: «He vuelto. Como prometí, he vuelto». Edith sostuvo el rostro de Elena entre sus manos, estudiando cada detalle como si lo memorizara de nuevo, aquellos rasgos que llevaban tanto de Tifis. «Has vuelto distinta», observó Edith con esa percepción aguda que nace de conocer profundamente a alguien. «Has vuelto más fuerte, más entera. El mar no te quebró, te forjó». Elena asintió lentamente, reconociendo la verdad en esas palabras. Había partido como una joven en busca de respuestas y regresaba como una mujer que había aprendido a formular las preguntas correctas. Fue entonces cuando Elena reparó en Maqueda y Amina, que aguardaban discretamente, y con un gesto cálido las invitó a acercarse. «Edith», dijo Elena con un orgullo evidente en la voz, «permíteme presentarte a dos mujeres extraordinarias que compartieron este viaje conmigo». Las presentaciones se realizaron con gracia y auténtica calidez. Edith, demostrando la hospitalidad natural que caracterizaba al pueblo de Amesbury, abrazó a Maqueda y a Amina como si fueran sobrinas largamente esperadas. No hubo formalidades excesivas ni distancia protocolaria, solo el reconocimiento humano de que habían atravesado pruebas juntas y habían emergido con lazos forjados en experiencias que marcarían sus almas para siempre. Maqueda, conmovida por la acogida, sintió lágrimas propias deslizarse por su rostro. Ella, que venía de tierras tan lejanas, era recibida no como extranjera, sino como familia. Mientras las mujeres conversaban en la playa, Alexander y la tripulación trabajaban metódicamente en el anclaje y el desembarco de los pescados. Los hombres se movían con eficiencia silenciosa, transportando barriles repletos de peces que representaban no solo provisiones, sino un testimonio tangible de la bendición que el océano había concedido a aquella expedición. Sostrato supervisaba el proceso con mirada atenta, asegurándose de que cada barril fuera manipulado con el cuidado adecuado. Alexander, observando desde lejos el reencuentro de las mujeres en la playa, sintió una profunda satisfacción. El verdadero liderazgo, estaba aprendiendo, no se mide solo por batallas ganadas o destinos alcanzados, sino por momentos como este, cuando quienes están bajo su responsabilidad encuentran alegría, conexión y la renovación de vínculos que dan sentido al viaje.
El mar los había puesto a prueba, pero también los había unido de formas que quizá años en tierra firme jamás habrían logrado. El banquete, cuando la aldea celebra a sus retornados. La aldea de Amesbury se había transformado en un escenario de celebración que parecía trascender la mera festividad social. Desde el día anterior, siguiendo un presentimiento que solo Nevem podría tener, habían comenzado los preparativos para un gran banquete. Largas mesas fueron levantadas en la plaza central, cubiertas con telas que, aunque sencillas, portaban la dignidad de una tradición ancestral. Hogueras crepitaban en múltiples puntos, sus llamas danzando hipnóticamente mientras asaban carnes condimentadas con hierbas que crecían únicamente en las laderas protegidas de Amesbury. El aroma del pan recién hecho se mezclaba con el perfume del hidromiel y la cerveza artesanal, creando una sinfonía olfativa que hacía salivar incluso a los más disciplinados. Nevem había orquestado todo con una precisión que sugería un conocimiento previo imposible, pero quienes lo conocían desde hacía tiempo ya habían aprendido a no cuestionar sus percepciones extraordinarias. Cuando Alexander, Elena, Maqueda, Amina y los tripulantes finalmente ingresaron en la aldea, fueron recibidos con aclamaciones que resonaban entre las construcciones de piedra y madera. Los niños corrían a su alrededor en círculos de excitación, los ancianos saludaban desde sus asientos con sonrisas que revelaban tanto alivio como orgullo, y las mujeres esparcían pétalos de flores silvestres en el camino de los navegantes retornados. No era una recepción reservada para héroes militares ni conquistadores, era una bienvenida ofrecida a quienes la comunidad reconocía como parte integral de su tejido social, fragmentos de su alma colectiva que se habían ausentado temporalmente y cuyo regreso restauraba una plenitud esencial. Alexander se sentía al mismo tiempo honrado y humilde ante semejante muestra de afecto. Comprendía, quizá por primera vez con absoluta claridad, que el verdadero liderazgo no consistía en dominar o controlar, sino en pertenecer y servir. Nevem aguardaba en el centro de la plaza, una figura enigmática que parecía simultáneamente parte y aparte de la celebración que lo rodeaba. Su presencia emanaba esa cualidad peculiar que hacía que los demás abrieran espacio de manera instintiva, no por temor, sino por una reverencia natural. Cuando sus ojos se encontraron con los de Alexander a través de la multitud, una corriente eléctrica de reconocimiento fluyó entre ambos, maestro y discípulo, aunque nunca hubieran formalizado tal relación, sabiduría ancestral y potencial joven convergiendo en un instante de comprensión silenciosa. Nevem sonrió, un gesto raro en su rostro habitualmente contemplativo, y abrió los brazos en señal de bienvenida. Alexander, su voz llevaba esa resonancia profunda que parecía vibrar no solo en el aire, sino también en las propias piedras bajo sus pies, el mar te ha devuelto no solo sano, sino transformado. Ven, hay mucho que conversar y aún más que celebrar. El banquete comenzó con libaciones tradicionales, hidromiel derramado como ofrenda a los espíritus ancestrales que protegían a Amesbury, oraciones susurradas en lenguas anteriores a cualquier idioma escrito, gestos rituales que conectaban aquel momento presente con incontables generaciones que habían vivido antes. Elena, sentada entre Edith y Maqueda, observaba todo con ojos nuevos. Había participado en esas celebraciones innumerables veces a lo largo de su vida, pero ahora, tras haber navegado más allá del horizonte conocido y haber regresado transformada, cada elemento del ritual adquiría significados que antes permanecían invisibles. Comprendía que no eran simples tradiciones vacías perpetuadas por costumbre, sino hilos vivos que unían pasado, presente y futuro, cuerdas que tejían a la comunidad en una tapicería resistente capaz de soportar las tormentas del tiempo. Amina, contemplando las celebraciones con un respeto fascinado, se inclinó hacia Maqueda y susurró: «Hay magia en este lugar, una cualidad que trasciende la explicación racional. Puedo sentirla en los huesos, como una vibración que resuena en una frecuencia que solo el alma logra percibir». Maqueda asintió pensativa, con sus propios sentidos agudizados captando exactamente lo que Amina describía. Amesbury no era una aldea común, era un nexo, un punto de convergencia donde líneas invisibles de poder se cruzaban, donde el velo entre mundos se volvía lo suficientemente fino como para permitir filtraciones de lo extraordinario en lo ordinario. Y en el centro de esa convergencia se encontraba Nevem, una figura cuyas profundidades completas apenas comenzaban a intuir. El gran Mansa, en su sabiduría infinita, las había enviado a forjar una alianza con Alexander, pero quizá existían capas adicionales de propósito que solo se revelarían en el momento adecuado. A medida que la noche se adentraba y las estrellas comenzaban a perforar el velo oscuro del cielo,
las historias empezaron a fluir con la misma libertad que el hidromiel. Los tripulantes relataban aventuras en mares lejanos, aunque Alexander notaba que instintivamente omitían ciertos detalles, los encuentros más extraordinarios, los momentos que desafiaban toda creencia, permanecían guardados como secretos sagrados entre quienes los habían vivido. Había sabiduría en ello, algunas experiencias son demasiado profundas para compartirse de manera casual, algunos misterios exigen protección a través de un silencio respetuoso. Alexander observaba a Nevem a través de las llamas danzantes de las hogueras y percibía que el druida también observaba, aguardando pacientemente el momento propicio para conversaciones que no podían tener lugar en medio del bullicio de la celebración colectiva. Había revelaciones pendientes, secretos a punto de desplegarse, y ambos sabían que la noche aún guardaba sorpresas capaces de remodelar comprensiones fundamentales sobre la naturaleza de la realidad. Memorias despertadas, el nombre que resuena a través del tiempo. Fue durante una pausa natural de la celebración, cuando el bullicio se había reducido a un murmullo contemplativo y la mayoría de los presentes saboreaba comida y bebida en un silencio satisfecho, que Alexander se acercó a Nevem. El druida estaba sentado ligeramente apartado del centro de la festividad, en una posición que le permitía observarlo todo mientras mantenía un aura de sagrada separación. Nevem, comenzó Alexander, con una voz cargada de respeto pero también de la confianza nacida de experiencias compartidas, hay algo que necesito contarte. Durante nuestro viaje a las Highlands, entablé una gran amistad con Jacobus Stuart, el rey de aquellas tierras montañosas. Al oír el nombre, Alexander percibió un cambio sutil en la expresión de Nevem, no exactamente sorpresa, sino la activación de una memoria profunda, como si puertas largamente cerradas en el palacio mental del druida se abrieran de repente. Nevem permaneció en silencio durante un instante que pareció extenderse más allá de sus límites temporales naturales. Sus ojos, que normalmente brillaban con una atención alerta al presente, parecieron volverse hacia el interior, excavando capas de recuerdos acumulados a lo largo de décadas, superpuestas unas sobre otras como estratos geológicos. Jacobus Stuart, repitió por fin, con una voz que sonaba distante, como un eco que emergiera de un pozo profundo. Ese nombre carga un peso de historia que trasciende la mera familiaridad. Alexander aguardó con paciencia, reconociendo que estaba presenciando un proceso interno complejo. Nevem no estaba simplemente recordando, sino organizando memorias que se extendían mucho más allá de lo que sería natural para un hombre de su aparente edad. Helena, percibiendo la importancia del momento, se acercó en silencio. Maqueda y Amina siguieron su ejemplo. «Comprende, Alexander», comenzó Nevem lentamente, eligiendo sus palabras con el cuidado de un artesano que selecciona las herramientas exactas para un trabajo delicado, que como sanador, mi función trasciende las distinciones sociales que otros consideran absolutas. El rey que sangra recibe el mismo cuidado que el mendigo que tropieza. La vida es vida, sagrada en todas sus manifestaciones, indiferente a los títulos que la sociedad humana decide atribuir. Hizo una pausa, y una sonrisa irónica rozó brevemente sus labios. En esta época que vivimos, las diferencias entre ricos y pobres no son tan vastas como las generaciones futuras imaginarán. Un castillo de piedra puede ofrecer menos consuelo que una humilde cabaña con un hogar bien atendido. Dormir en una cama de madera con poco heno puede ser menos reconfortante que una paja blanda en el granero. La riqueza es un concepto relativo, mi joven amigo, pero el sufrimiento y la necesidad de sanación son universales. Pero, continuó Nevem, con los ojos ganando un enfoque más nítido a medida que una memoria específica se cristalizaba, ahora que mencionas ese nombre en un contexto que exige un recuerdo más preciso, sí, lo recuerdo. Hubo un Jacobus Stuart el III, si mi memoria aún me sirve con exactitud, un monarca de estatura impresionante, no solo física, sino de una presencia que imponía respeto instintivo. Ancló sus barcos en la ensenada, algo inusual para un rey, demostrando una urgencia que trascendía los protocolos normales de una visita real. La voz de Nevem adquirió un tono narrativo, como si no solo relatara, sino que reviviera acontecimientos de un pasado distante. Subieron por los senderos hasta Amesbury cargando riquezas que habrían hecho brillar de codicia los ojos menos disciplinados, plata pulida que capturaba la luz de la luna, oro que parecía contener sol atrapado en forma metálica, bronce trabajado por artesanos maestros. El propósito de aquel viaje extraordinario, prosiguió Nevem, con la mirada ahora completamente enfocada,
aunque viendo más allá de Alexander hacia la escena que se desplegaba en el teatro de su memoria, era un niño, el hijo del monarca, aquejado por una enfermedad que desafiaba a todos los curanderos que Jacobus había consultado a lo largo de sus vastas tierras. Había viajado hasta Inverness, consultado a los sabios más renombrados de su reino y de más allá, pero todos, cada uno de ellos, pronunciaban el mismo nombre cuando admitían los límites de su propio conocimiento, Nevem. El místico de Amesbury, decían. Si hay alguien en este mundo que pueda hacer algo por ese niño, es él. El druida hizo una pausa, permitiendo que el peso de aquellos recuerdos se asentara. Jacobus me ofreció todas aquellas riquezas sin vacilar, sin regatear. No era una negociación, era la súplica de un padre desesperado, dispuesto a dar todo lo que poseía por la vida de su hijo. Alexander sintió como la comprensión comenzaba a formarse en su mente, trazando conexiones entre puntos que antes parecían demasiado distantes para tocarse. Recordó el rostro de Jacobus Stuart, marcado, pero noble, los ojos cargados de la sabiduría de décadas vividas intensamente. Y entonces, en un destello de percepción súbita que le aceleró la respiración, Alexander lo comprendió. Jacobus Stuart, el hombre que había conocido, parecía tener aproximadamente la misma edad que Nevem. Pero si Nevem había tratado a Jacobus cuando éste era un niño enfermo, ¿entonces? Alexander miró a Nevem con los ojos abiertos por la comprensión creciente. El druida sostuvo su mirada y asintió lentamente, confirmando en silencio las sospechas que comenzaban a tomar forma en la mente del joven capitán. Había allí un misterio, un secreto que trascendía la comprensión ordinaria sobre la naturaleza del tiempo y la mortalidad humana. Revelación, el hombre que detuvo el tiempo. El silencio que siguió estaba cargado de implicaciones que desafiaban todo lo que Alexander, Helena, Maqueda y Amina consideraban posible dentro de los límites de la realidad conocida. Nevem los observaba con una expresión que mezclaba compasión y resignación, el semblante de alguien que ha cargado un secreto pesado durante un tiempo inimaginable y que finalmente encuentra el momento adecuado para compartir ese fardo con otros dignos de conocerlo. Veo en sus ojos, dijo suavemente, que comienzan a comprender una verdad que pocos seres vivos conocen. Sí, traté a Jacobus Stuart cuando era un niño aquejado por una fiebre que debía habérselo llevado. Y sí, si ese Jacobus aún vive, y tus palabras sugieren que vive, entonces él envejeció de manera natural a lo largo de las décadas mientras yo permanecí. Extendió las manos ante sí, observándolas como si pertenecieran a un extraño. Estas manos no han cambiado. Este cuerpo no ha declinado. Este corazón late con el vigor de un joven de 20 años, aunque ha sido testigo de siglos desplegándose como pergaminos interminables. Helena fue la primera en encontrar voz, aunque las palabras salieron en un susurro reverente. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? ¿Eres inmortal? Nevem negó lentamente con la cabeza, un gesto que contenía matices complejos de negación y afirmación al mismo tiempo. Inmortal sugiere incapacidad de morir, y no creo que ese sea el caso. Aún puedo ser herido, aún sangro cuando me cortan, aún siento dolor. Pero el tiempo decidió, o fue persuadido, a pasar a mi alrededor sin tocarme, como un río que fluye en torno a una piedra firmemente asentada en su lecho. Hizo una pausa, con los ojos distantes bajo el peso de recuerdos que se extendían más allá de la comprensión ordinaria. Fue una elección, una decisión tomada en un momento de absoluta claridad sobre el propósito y la responsabilidad. Había conocimiento que debía preservarse, sabidurías que no podían perderse cuando mi generación natural desapareciera. Entonces pedí, rogué, exigí a las fuerzas que gobiernan la existencia que me permitieran quedarme, permanecer, servir a través de las eras. Maqueda, cuya estirpe real la había instruido desde niña en leyendas de seres que trascendían la mortalidad común, se inclinó hacia adelante con una mezcla de temor y fascinación. ¿Y esas fuerzas atendieron tu petición? ¿Así, sin más? Nevem rió, un sonido bajo y desprovisto de humor que llevaba ecos de una soledad profunda. Nada es simple cuando se trata de desafiar el orden natural de las cosas. Hubo un precio, siempre hay un precio. Permanecí joven en cuerpo, pero vi a todos los que amaba envejecer y partir. Forjé lazos con incontables generaciones, solo para verlas desaparecer como flores que brotan y se marchitan en ciclos infinitos. Conocí niños que se convirtieron en ancianos respetados, que a su vez tuvieron hijos que también envejecieron bajo mi mirada eternamente joven.
El conocimiento que preservo, lo preservo en una soledad que pocos pueden comprender de verdad. Amina, siempre perspicaz en cuestiones de naturaleza espiritual, tocó el núcleo de la pregunta que todos pensaban pero dudaban en formular. ¿Por qué? ¿Por qué elegir cargar un fardo tan pesado? ¿Qué conocimiento vale el sacrificio de vivir plenamente, de envejecer de manera natural junto a quienes amas? Los ojos de Nebem se encontraron con los de ella, y en esa mirada había profundidades de propósito que transformaban el sacrificio en una vocación sagrada. Porque hay sabidurías, dijo con una voz que vibraba con convicción absoluta, que se pierden con facilidad en la transición entre generaciones. Hay artes de sanación que requieren décadas para dominarse por completo, comprensiones sobre el equilibrio entre cuerpo, mente y espíritu que desaparecen cuando no existe un maestro vivo que las transmita adecuadamente. Elegí ser ese guardián, ese puente vivo entre el pasado y el futuro, para que un conocimiento vital no se perdiera en el olvido. Alexander se sintió al mismo tiempo humillado y elevado por aquella revelación. Había navegado mares peligrosos, enfrentado criaturas que desafiaban toda explicación, pero nada lo había preparado para estar en presencia de alguien que literalmente había trascendido las limitaciones temporales de la existencia humana. Nebem, dijo, con una voz cargada de un respeto renovado y de una comprensión más profunda, ahora entiendo por qué mi viaje me trajo de vuelta aquí. No fue un accidente ni un simple retorno al hogar. Tú eres parte de un rompecabezas mayor, una pieza esencial de una tapicería cuyo patrón completo aún no puedo ver. Hizo una pausa, y las palabras siguientes surgieron de un lugar profundo de certeza intuitiva. Si tú desafiaste al tiempo para servir a un propósito mayor, entonces deben existir otros como tú. Y si mi predestinación es dominar los mares, quizás sea porque hay misterios oceánicos que exigen a alguien preparado para comprenderlos, alguien conectado con seres que trascienden el orden natural. Nebem sonrió entonces, genuinamente esta vez, una expresión que iluminó su rostro con un calor que décadas de soledad no habían logrado extinguir. Aprendes rápido, joven Alexander. Sí, no soy el único que ha tomado esa decisión, aunque somos tan raros como estrellas fugaces en una noche sin luna. Y sí, tu predestinación se conecta con realidades que la mayoría de la humanidad jamás sospechará que existen. El océano guarda secretos más antiguos que las montañas, profundidades donde el tiempo y el espacio se pliegan de maneras que la física ordinaria no puede explicar. Extendió la mano y la posó sobre el hombro de Alexander con un gesto que transmitía bendición y advertencia al mismo tiempo. Pero comprende esto, el conocimiento sin sabiduría es peligroso, el poder sin propósito es destructivo. Has nacido predestinado, sí, pero cada elección que hagas determinará si ese destino culmina en gloria o en tragedia. El mar te llama, pero eres tú quien debe decidir cómo responder a ese llamado. Destinos entrelazados y el precio del conocimiento. La revelación de Nebem flotaba sobre el grupo reunido como una niebla densa que transformaba un paisaje familiar en territorio desconocido. Helena miraba al druida con ojos que veían simultáneamente al hombre que había conocido toda su vida y al extraño cuyas verdaderas profundidades apenas comenzaba a vislumbrar. Edith, que se había acercado en silencio durante la conversación, permanecía inmóvil con una expresión que sugería que quizás siempre había sabido, o al menos sospechado, la verdadera naturaleza de Nebem. Al fin y al cabo, existían ciertas señales que los observadores atentos podían detectar a lo largo de los años. La manera en que Nebem parecía conocer los acontecimientos antes de que se hicieran públicos, la claridad imposible con la que hablaba de generaciones pasadas, y su apariencia inalterada mientras todos a su alrededor marcaban el paso del tiempo en cuerpos que envejecían y finalmente cedían. Maqueda y Amina intercambiaron miradas cargadas de un significado silencioso. El gran Mansa, en su legendaria sabiduría, las había enviado a forjar alianzas y establecer conexiones que beneficiarían a su reino durante generaciones. Pero ahora comprendían que quizá existían capas más profundas de propósito en aquella misión, capas que ni siquiera el gran Mansa había articulado por completo, pero que había percibido a través de esa intuición misteriosa que caracteriza a los grandes líderes. Conectarse con Alexander, aliarse con aquel predestinado a dominar los mares, a través de él, encontrar a Nebem, guardián de conocimientos ancestrales que trascendían la mortalidad ordinaria. Era una tapicería de propósito cuya grandeza completa apenas comenzaba a revelarse. Amina murmuró una oración en su lengua natal, palabras de gratitud y reconocimiento de que fuerzas más allá de la comprensión humana habían guiado sus pasos. Alexander se apartó ligeramente del grupo,
necesitando espacio para procesar la magnitud de lo que había aprendido. Caminó hasta el borde de la plaza, desde donde podía ver el océano extendiéndose infinito más allá de los acantilados. Las estrellas se reflejaban en las aguas oscuras, creando la ilusión de dos universos espejados, uno arriba y otro abajo, con la humanidad atrapada precariamente entre ambos. Apretó las manos contra la piedra fría del murete mientras su mente trabajaba a través de las implicaciones. Si Nebem había detenido el tiempo, ¿qué otros imposibles aguardaban ser descubiertos? ¿Qué criaturas habitaban las profundidades oceánicas que aún no había explorado? ¿Qué verdades sobre la naturaleza de la realidad permanecían ocultas, esperando a quienes tuvieran el coraje y el destino adecuados para desvelarlas? ¿Y cuál sería el precio, porque siempre hay un precio, de semejante conocimiento? Elena se acercó a Alexander en silencio, colocándose a su lado sin hablar al principio. Permanecieron así durante unos instantes preciosos, dos jóvenes contemplando un océano que representaba a la vez hogar y misterio infinito. Tifis, mi madre, dijo finalmente Elena, con una voz suave pero clara que se elevaba sobre el rumor distante de las olas, solía decir que el mar elige a algunos para cargar con sus secretos más profundos. Decía que esos elegidos nunca podrían vivir vidas ordinarias, porque una vez que el océano toca verdaderamente el alma de alguien, esa persona queda marcada para siempre. Se volvió para mirar a Alexander directamente. Tú has sido tocado, Alexander, más profundamente de lo que la mayoría jamás será. Y ahora, con la revelación de Nebem, comprendo que mi propio camino está entrelazado con el tuyo de formas que van más allá de un simple compañerismo en una expedición marítima. Sostrato, que había observado toda la revelación desde una distancia respetuosa, se acercó por fin al grupo. Su rostro arrugado mostraba la expresión de alguien que veía confirmadas sospechas largamente albergadas. He navegado los mares durante la mayor parte de mi larga vida, dijo con una voz áspera pero cargada de la autoridad que nace de la experiencia, y aprendí que el océano opera según leyes que trascienden la comprensión humana ordinaria. He visto cosas que harían a hombres racionales cuestionar su cordura, aguas que brillan con luz propia sin fuente identificable, criaturas que parecen existir en parte en nuestra realidad y en parte en otra, islas que aparecen y desaparecen como si fueran menos lugares físicos y más estados de conciencia. Miró directamente a Alexander. Tú, joven capitán, estás destinado a explorar esas fronteras donde lo natural y lo sobrenatural se encuentran. Y necesitarás a todos nosotros, Nebem con su sabiduría temporal, Elena con su valentía heredada, Maqueda y Amina con sus propias conexiones con poderes ancestrales, para navegar aguas que aún no tienen mapas. A medida que la noche se profundizaba y la celebración se iba apagando hasta que solo un pequeño grupo permanecía despierto, sentado alrededor de una hoguera moribunda, Nebem pronunció unas palabras finales que resonarían en la mente de todos los presentes por el resto de sus vidas. Existe una antigua profecía, dijo, con los ojos reflejando las llamas que danzaban en sus últimos instantes antes de convertirse en ceniza, que habla de una era en la que elegidos del mar, de la tierra y del cielo convergerán para enfrentar el despertar de algo antiguo, algo que ha dormido durante eras más allá de toda cuenta. Algunos interpretan esto como una metáfora de cambios sociales o políticos. Pero yo, que he visto desplegarse los siglos, sé que ciertas profecías deben tomarse de manera literal. Hizo una pausa, permitiendo que el peso de aquellas palabras se asentara por completo. Redes repletas de peces más allá de toda medida, un druida que desafió al tiempo para preservar el conocimiento, un joven predestinado a dominar los océanos, mujeres de tierras lejanas guiadas por un rey visionario, un navegante que conoce rutas olvidadas. Nada de esto es coincidencia, amigos míos. Son hilos que se están tejiendo en una tapicería cuyo patrón completo apenas comenzamos a discernir. ¿Y el precio que pagaremos por desvelar estos misterios? No se medirá en oro ni en sangre, sino en transformaciones del alma que nos dejarán para siempre cambiados, para siempre conscientes de que la realidad es mucho más vasta, mucho más extraña y mucho más maravillosa de lo que la humanidad ordinaria jamás sueña. Descubre en nuestro próximo episodio cómo, tras el banquete que celebró el regreso de los navegantes, Alexander será arrebatado por un sueño que trasciende los límites del tiempo, encontrándose con su ancestro en el corazón de Stonehenge, donde recibirá revelaciones sobre portales dimensionales y una misión urgente que convocará a Nebem, a él, Maqueda, Amina, Edith y Elena a una travesía hacia las montañas sagradas.
Allí, en las alturas donde el velo entre los mundos se vuelve tenue, Yoda aguarda para conducir una asamblea que abordará el futuro de Bretaña ante una transición energética planetaria que hará que Excalibur manifieste señales de que se aproximan tiempos sombríos. A través de visiones proféticas aterradoras de guerras devastadoras por la posesión de la espada sagrada, Yoda revelará una solución audaz: fundar una nueva Amesbury en las llanuras cercanas a Stonehenge, donde el portal mágico servirá como guardián de secretos y protector de los inocentes, permitiendo que Edith viaje instantáneamente entre dimensiones para mantenerse conectada con su hijo. Descubriremos cómo la sabiduría ancestral, aplicada con amor y dedicación, puede transformar futuros potenciales de destrucción en senderos luminosos donde la conciencia despierta guía a la humanidad a través de las tinieblas hacia la luz. Y así, desembarcamos de este viaje, pero te espero en el próximo capítulo para una nueva aventura, con mucha más emoción y descubrimientos fascinantes. Hasta pronto.